y a Beto principalmente por tenernos en cuenta, invitarnos. Ya se los dije personalmente, pero también aprovecho el momento para felicitarlos porque realmente nos parece que es muy importante estos tipos de reuniones en el área de protección vegetal a nivel de todo el país. Siguiendo un poco lo que venía hablando la ingeniera Norma Formento recién, la idea de ahora es hablar un poco de lo que son el manejo de enfermedades, pero en el cultivo de maíz. Cuando estuvimos hablando con Beto de cómo programar un poco la charla, lo que él me pedía principalmente es que habláramos principalmente de lo que es el manejo del cultivo y ver qué fue lo que fue cambiando en estos últimos años en el cultivo. Por eso el título que tienen ahí tiene estas dos preguntas: ¿en qué manejo nos estamos basando y cuáles fueron los cambios más importantes del cultivo? Vamos a empezar hablando desde el segundo punto, es decir, qué viene cambiando en estos años que hace principalmente las enfermedades del maíz. Este es un gráfico totalmente arbitrario, solamente para ilustrarles cómo vemos, cómo viene aumentando, y como dice el título ahí, cómo viene aumentando tanto la ocurrencia como la intensidad de las enfermedades en el cultivo. Si nosotros nos ponemos a pensar y acotamos el tiempo en lo que fue el primer encuentro y ahora el 10º encuentro, vamos a ver cómo las enfermedades vienen evolucionando y cada vez vemos que el complejo de enfermedades en maíz es cada vez más importante. Hace unos años podíamos hablar y se generó muchísima información y hubo muchos grupos que trabajaron en lo que fue el mal de Río Cuarto. Gracias a este conocimiento se pudo mejorar, no hubo tantos problemas como se veníamos presentando en distintas regiones. Hubo grupos que manejaron todo lo que es el manejo genético o el manejo principal de la enfermedad con fechas de siembra. Y luego de ese periodo empezamos a ver que el cultivo de maíz empezaba a presentar más enfermedades. Con el tiempo empezamos a encontrar y empezamos a hablar de lo que fue la roya común de maíz. A esto se sumaron las pudriciones de raíz y tallo. Empezamos a ver lo que era tizón. Al tizón en estas últimas campañas se le empiezan a sumar las problemáticas de bacteriosis, de cercosporiosis, y empezamos a evaluar y estudiar la problemática de la esporución de espigas. Empezamos a ver que en los últimos años el complejo de enfermedades a los cuales nosotros tenemos que manejar vienen creciendo. Si nos ponemos a pensar también que hay otras regiones, hay enfermedades que son importantes y hay que dejar nombrarlas, como roya polisora, virus y espiroplasmas más al norte, en zonas de Tucumán, al NOA, distintos tipos de manchas oculares, manchas blancas. Por supuesto, hay muchísimos grupos que están trabajando en lo que es la patología de semillas, patologías de suelo. Si nos ponemos a pensar en la importancia que está teniendo Rhizoctonia en la zona de La Pampa, es muy importante los trabajos que se están realizando. Lo mismo con toda la generación de información que hay sobre nematodos en el cultivo de maíz. Entonces, si nos ponemos a pensar en estos últimos años, vemos que de hablar de pocas enfermedades o de trabajar, viene acumulándose y cada vez hay más trabajos y más grupos que trabajan en lo que son las enfermedades del cultivo de maíz. Ahora, hay características agronómicas, características que hemos manejado entre todos que han llevado también y que nos han acompañado a esta evolución de las enfermedades. Sin lugar a dudas, todos sabemos que la siembra directa, ya lo hemos hablado y lo han hablado muchos participantes en otros encuentros, ha tenido una importancia muy grande en el rastrojo que queda enfermo y año tras año va evolucionando, y si ponemos materiales que son susceptibles sobre un rastrojo que estuvo enfermo en campañas anteriores, va a poder llegar a tener problemas. Junto a la siembra directa podemos sumar lo que fue la rotación. Es decir, hay muchas regiones, centro-norte Córdoba, Santiago, Chaco y hacia el norte, en lo que la rotación cada vez con maíz es más grande. Cada vez tenemos más lotes de más productores que están trabajando con 50 y 50%, muchos lotes con más de 3 años de maíz sobre maíz, lo que la rotación vuelve a tener un problema más importante con monocultivo de maíz, que por supuesto aumenta las probabilidades de tener enfermedades. Por otro lado, bien, vamos de nuevo. Yo nunca vi para atrás. No están viendo ahí. Volvemos. Bien. Disculpen, vamos para atrás entonces. Rapidito, un resumen. Lo que veníamos hablando entonces. Como dice el título, ahora sí se ve. Perdón. Bien, entonces están las enfermedades de maíz y estamos viendo cómo venía el aumento, lo que viene cambiando en estos últimos años. El gráfico, que ahora sí se ve, vemos que es totalmente ilustrativo de cómo viene evolucionando las enfermedades en estos últimos años. Hubo muchos trabajos y cada vez vemos que el complejo de enfermedades cada vez más. Como ven ahí en el gráfico, hay distintos colores de barras y está bastante arbitrario, solamente para mostrar que dependiendo de la localidad, dependiendo de la región, hay algunas que son más importantes que otras.
Las características agronómicas que les venía contando recién, que son más importantes y que han influenciado mucho en este cambio de enfermedad en estos últimos años, empezamos siendo como la más importante o a lo que más estamos acostumbrados a la siembra directa, con la problemática que les decía recién de tener un rastrojo que queda enfermo año tras año. Por supuesto, hablando de la rotación y el cambio en la rotación que venimos realizando en las regiones centro-norte, donde tenemos que cuidar más el agua, con rotaciones con mayor incorporación de gramíneas, con mayor incorporación de maíz en los lotes, con lotes de más del 60%, con productores que están manejando más del 60% de sus hectáreas con maíz, hace que ese rastrojo que quede año tras año vaya teniendo problemas que van haciendo incremento las enfermedades necrotróficas. Ahora, esto también lo estuvimos hablando como una problemática importante en el cultivo de maíz en el último Congreso de Fitopatología, con fitopatólogos que trabajan en Santiago, en Chaco, en Córdoba, en Tucumán. Hay una marcada adopción de tecnologías de híbridos templados sobre los tropicales, que ya sabemos que estos materiales suelen ser más susceptibles a enfermedades cuando están bajo presión ambiental. Y si a este punto le sumamos lo que nosotros marcamos como en este momento algo que está marcando como una característica muy importante del crecimiento de enfermedades, son la adopción de las fechas de siembra tardía. Todos sabemos que por el manejo, por el rendimiento, por la estabilidad en los rindes que estamos teniendo, es una adopción que cada vez es más general. Antes hablábamos solamente de centro-norte o regiones más hacia el norte del país. Este año ya tuvimos hasta en la zona núcleo productores que sembraban en fechas de siembra tardía. Esto principalmente por el alto potencial de rinde que nos está permitiendo tener, pero también hace pasar a la mayoría de los materiales por periodos que son desfavorables porque tienen mayor presión de condiciones ambientales. Ahora, creo que es importante recalcar que la gran diferencia que tiene el cultivo de maíz con el cultivo de soja es el escaso monitoreo. Ya cuando vayamos hablando de los puntos estratégicos del manejo, vamos a hablar y hacer un poquito más de hincapié en este punto. Pero vemos cómo las características agronómicas que venimos implementando en los últimos años ayudan a que estas enfermedades que vemos en el maíz sigan evolucionando. Si a esa evolución nosotros le sumamos un ambiente que es predisponente, más la siembra de materiales que son susceptibles, lógicamente es lo que estamos viendo en el campo, un aumento de enfermedades. Este aumento de enfermedades también generó una necesidad de que las manejemos. Esta necesidad, como decía recién Norma Formento en su introducción, en su trabajo, lo importante que fue para la roya para la soja, para unir a investigadores, fue muy bueno lo que nosotros denominamos los que son los talleres de sanidad de maíz. A partir de esta necesidad de generar mayor conocimiento y mayor información, pudimos realizar junto a Norma Formento y Lucrecia Cobretó de INTA Pergamino y de INTA Paraná, junto con la Universidad Católica, organizar estos encuentros en los cuales investigadores que trabajan específicamente en la sanidad del maíz nos juntamos y tratamos de unificar criterios, ver cuáles son las problemáticas más importantes, tratar de trabajar en conjunto para poder presentarles a ustedes herramientas de manejo que sean mucho más valederas. Ya por suerte ya realizamos 2 reuniones con la gran mayoría de los investigadores, más de 28 investigadores de distintos grupos y representando más de 16 instituciones. Es un trabajo muy interesante y la mayoría de los datos que vamos a presentar de manejo nacen de este tipo de discusiones. Una de las cosas muy importantes que nos parece recalcar de esto fueron cuál es lo que estamos viendo todo este grupo, de cuáles son las problemáticas en las que más información debemos generar. Por supuesto, ustedes van a ver que la roya común y el tizón foliar, casi todos los investigadores los pusieron como que son las enfermedades en las cuales debemos generar mayor información ahora en el momento, siguiéndole la pudrición de raíz y tallos, las bacteriosis, que es un complejo de bacterias que viene creciendo y que necesitamos generar mayor información, la mancha gris o cercóspora, ya vamos a ver en algunos casos la importancia que tiene, y por supuesto, sin dejar olvidar que hay microrregiones en las cuales Cabatiela, roya polisora, pudrición de la espiga o las virosis o carbón siguen siendo importantes en las cuales debemos seguir trabajando. Ahora, pensando en lo que veníamos hablando recién, de qué fueron los cambios que vemos en el cultivo de maíz con respecto a la parte sanitaria y cuáles son el manejo que estamos realizando, Beto me dijo, bueno, trata de hablar de manejo químico, genético, y bueno, la idea fue hablar un poco de qué herramientas tenemos para tratar de que no sea un solo manejo, sino un manejo más integrado, por lo menos un manejo que tenga mayor cantidad de aspectos. Por eso lo que pensamos y lo que les propongo ahora es hablar de por lo menos 8 puntos en los cuales lo hemos dividido.
hablar un poco de qué es la resistencia, cómo está la resistencia en el cultivo de maíz, hablar de cuál es la importancia de las semillas, los fungicidas que van en la semilla, qué importancia tiene la rotación, cómo estamos haciendo el monitoreo, cómo estamos tomando la decisión de control y qué es lo que sabemos del manejo químico hasta el momento. Por supuesto van a quedar, estas son 7 u 8 puntos que se pueden aumentar, se pueden quitar algunos, pero la idea es tener por lo menos a la hora de tomar una decisión de qué hacer con nuestro maíz, tener por lo menos distintas miradas y distintos puntos para llegar a una decisión más correcta. Hablando de resistencia, nosotros le queremos contar que hay muchos grupos que están trabajando, hay varios grupos que están trabajando en la generación de resistencia, principalmente para roya común, Puccinia sori, como ustedes ven en la foto, para Fusarium. Se está comenzando a trabajar en lo que es maíz, en la determinación de razas, de tizón de maíz, de tizón por Excervirum tursicum. Es decir, el trabajo en genética se está realizando. El problema hasta ahora es que no tenemos mucha información disponible, es una información que cuesta, que es a largo plazo, pero que es una información que tienen que saber que se está generando. Ahora, una información muy relevante y que se está generando en muchas de las regiones son lo que se denominan los perfiles sanitarios. Muchos de ustedes en su núcleo, en su lugar de trabajo, tienen disponible esta información por distintos investigadores que para cada una de las enfermedades más importantes de su zona comparan los materiales más sembrados y pueden determinar cuáles materiales son, comparando con un semáforo rojo, amarillo y verde, susceptibles, moderadamente susceptibles o moderadamente resistentes, como son los moderados, los amarillos, o los resistentes. Esta es una información que es muy importante y también es importante validar la regionalización de esa información. Estábamos acostumbrados en sanidad de maíz a trabajar con la información que venía de zona núcleo y cuando empezamos a trabajar con esa información vemos que en cada microrregión y en regiones donde el maíz cada vez es más importante, centro-norte de Argentina, esa información queda desfasada, por lo cual es muy importante ver que distintos grupos como Lucrecio Cobretot en Pergamino, Julián García y Claudio Dino en Río Cuarto, Norma Formento en Paraná, Cristina Palacios en Venado Tuerto, Margarita Sillón, Cecilia Díaz en Tucumán, nosotros acá en Centro Norte de Córdoba, que estamos continuamente y hace muchos años generando estos perfiles que ustedes tienen a disposición a través de CREA, a través de APRESID, a través de distintos grupos, para poder seleccionar, no solamente por el potencial de rinde, que obviamente lo van a tener que seleccionar así, sino también por el perfil sanitario que tengan. Pasando de punto, ¿sí? Vamos a ver cuál es la importancia de la semilla. Todos en el cultivo de maíz ya sabemos que las semillas vienen tratadas desde los semilleros, pero lo importante de la semilla, hay 2 o 3 puntos importantes a conocer. La gran mayoría de los patógenos, tanto hongos como bacterias, pueden pasar a la semilla. Esto lo vemos con lo que viene pasando y la detección que venimos realizando de patógenos que antes no habían sido encontrados en la semilla porque faltaba metodología principalmente. Los 3 ejemplos más claros son Excervirum tursicum en el tizón en maíz, o Cercospora sogina en soja, o Septoria tritici últimamente en trigo. Es decir, se está trabajando y hay información y lo bueno es que sepan que se siguen generando. Lo mismo con el cambio de ingredientes activos. Estábamos muy acostumbrados en el cultivo de maíz desde que al principio se utilizaba un solo ingrediente activo, que era un fungicida genérico. Luego con los años se empezaron a combinar, cuando empezamos a tener fungicidas de sistémicos y contactos, y llegar ya al último con una mezcla de 4 ingredientes activos de distintas familias. Hay una generación de conocimiento e información en la semilla que es muy importante. Los ejemplos claros son Fusarium en maíz y mancha ojo de rana en soja. Para que vean solamente algunos trabajitos, venimos trabajando en la determinación de patógenos de difícil detección en semilla y también en cuáles son los ingredientes activos que mejor controlan esos patógenos en esa semilla. Pero eso es anecdótico y es más de investigación, pero es información que ustedes van a tener en poco tiempo. Cuando hablamos del cuarto punto, de lo que es siembra directa, rotación y monocultivo, lo ponemos todo integrado. Me parece que es importante saber que todo esto viene uno a mano de otro, porque lo más importante es lo que vemos en esa foto, un montón de rastrojo que puede haber quedado enfermo y que es conducente para las campañas siguientes a tener problemáticas de enfermedad. Todo esto hace que haya un aumento marcado en lo que vemos tanto en soja como en maíz de enfermedades necrotróficas. Son aquellas que tienen la capacidad de alimentarse de rastrojo, ¿sí? Mientras tenga rastrojo y no esté mineralizado. Entonces estamos viendo que hay un aumento de pudrición de raíz y tallo, un aumento de enfermedades foliares que siempre quedan en el rastrojo.
Pero para tener en cuenta la importancia de la rotación, acá hay un trabajito del profesor Melo Reis que ustedes ven hecho un paso fundo, como decía el profesor Gassen ayer, una zona donde llueven 1800 milímetros, tiene una temperatura muy parecida a la nuestra. La tasa de mineralización es muy superior, pero fíjense que el rastrojo de maíz quedó viable hasta los 36 meses donde está la flecha roja. Y pongo este trabajo a pesar de que acá hay trabajos de mineralización de soja y de maíz, porque ahí también se fue midiendo si los patógenos que estaban en el rastrojo eran viables. Entonces vemos que a pesar de que nosotros hacemos una rotación y volvemos al lote después de 18, 24 meses, 36 meses después seguimos teniendo patógenos viables en el rastrojo. Entonces vemos que es importante ver que la rotación sirve, pero hay que ver cuánto tiempo, como decía Norma recién, cuánto tiempo, qué variedades, y principalmente tener idea que si nosotros sembramos un híbrido susceptible en un rastrojo que años anteriores tuvo enfermedad, podemos llegar a tener problemas. Esto lo vimos claramente en este año. Ustedes han tenido y hemos tenido muchísimas consultas con las bacteriosis al principio de la campaña, muchísimos problemas de bacteriosis, muchísimas consultas. Luego siguió tizón. Ahora estamos en plena cosecha o estamos por empezar a cosechar y tenemos problemas de pudrición de raíz y tallo, plantas que se están cayendo, pudriciones de espiga. Todo este tipo de enfermedades quedan en el rastrojo, lo que están esperando es tener condiciones que les sean conducentes. Como en la zona centro-norte de Córdoba nosotros no teníamos mucha historia, no tenemos historial de este tipo de enfermedades de pudrición y raíz y tallo, le pedí a Marita Sillón, que está trabajando hace años con esto, que me mandara información para presentarles a ustedes de cómo viene evolucionando en su zona la prevalencia, es decir, la cantidad de lotes que se enferman con pudriciones y raíz de tallo y también de espiga en aquellos lotes que son sembrados en segunda. Entonces ustedes pueden ver ahí en las barras negras cómo año tras año que venimos haciendo este tipo de características agronómicas, vemos que este tipo de enfermedad sigue evolucionando cuando le damos condiciones, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de la parte de monitoreo. Creo que todos ustedes tienen la gimnasia, la habilidad, ya el conocimiento de entrar al lote de soja, saben cada cuántos días tienen que entrar, saben que a la implantación empezamos a buscar bolillera, cuando estamos en estado reproductivo saben cuáles anticarcias, pseudoplusia, rachiplusia, cuáles son los más importantes, pero cuando nos pasamos al cultivo de maíz, generalmente entramos al lote, a la siembra, para ver cómo fue la emergencia, en algunos casos para refertilizar. En algunos casos, si es que no contamos con mucha tecnología o no estamos con un año de tanta presión de cogollero, entramos a ver si hubo o no un poquito de cogollero y después volvemos a entrar al lote para choclear, ¿sí? Y si no, no volvemos a entrar. Entonces el monitoreo en el cultivo de maíz nos falta bastante, no estamos acostumbrados y llegamos a tener ciertas problemáticas como la que estamos viendo acá en la imagen. Llegamos a una etapa de reproductivo recién comenzando, fíjense que la espiga recién está por llenar grano, con un área lesionada por tizón, en la foto que ustedes tienen hacia la izquierda, muy grande, lo mismo con roya. Es decir, estamos llegando generalmente a tomar decisiones muy tarde, por lo que es fundamental replantear qué estamos haciendo con el monitoreo en maíz. Ahora, cuando planteamos esto, la principal duda que tienen, el principal problema es decir, sí, el monitoreo en maíz, el monitoreo en realidad en general en enfermedades es mucho más complicado. No es lo mismo ver en un metro lineal cuántas malezas tenemos o si tenemos 20 o 30 orugas, pero ver las enfermedades siempre está la problemática de cómo verlas, cómo cuantificarlas, si están paradas, si no están paradas, si están evolucionando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si al monitoreo nosotros le sumamos el conocimiento de las condiciones ambientales que son conducentes para cada una de esas enfermedades, ya tenemos una herramienta mucho más valedera, mucho más importante. Un ejemplo nomás para poder diferenciarlo, separemos roya de tizón. Sabemos que roya no necesita tantas horas de mojado foliar, con 6 a 8 horas, con temperaturas frescas puede seguir evolucionando. A diferencia, tizón necesita mayor cantidad de horas mojado foliar, está mucho más relacionado a las lluvias, tiene una temperatura que es mucho más amplia, entonces no está tan limitado por el ambiente. Si nos ponemos a pensar así, si estamos en una región sur con fechas de siembras tempranas, en microregiones donde tenemos una amplitud térmica más marcada, seguramente tenemos más problemas con roya o vamos a tener más problemas con roya. Entonces empezar a monitorear por ese lugar. Si estamos también en zonas más al norte o más distribuidas con más temperatura, o sabemos que, por ejemplo, tenemos, como tuvimos este año, un febrero con mucha nubosidad, muchas lluvias a finales de febrero y comienzo de marzo, lógicamente vamos a poder empezar a tener más problemas con tizón.
Si a este conocimiento, tanto el monitoreo más las condiciones ambientales, nosotros le podemos sumar que conocemos nuestro híbrido, el perfil sanitario, conocemos cómo reacciona frente a esa enfermedad, sabemos cómo es la historia del lote y tenemos en cuenta la operatividad, el monitoreo de enfermedades se hace mucho más ameno. Otra de las herramientas que tenemos son los sistemas de aviso. Estos sistemas de aviso a nosotros todavía nos falta mucho para generarlo, pero este año pudimos dar una alerta de tizón gracias a lo que realizamos justamente haciendo monitoreo de las condiciones que eran conducentes para tizón y las condiciones y cómo venía tizón creciendo en híbridos que nosotros conocíamos que son muy susceptibles. En distintas regiones de Córdoba veníamos viendo la evolución de ellos semana tras semana, íbamos monitoreando porque veníamos viendo que el año iba a ser conducente para tizón. Muchos de ustedes deben recibir lo que fueron nuestros informes sanitarios. Justamente la semana que ustedes pueden estar viendo aquí abajo, de los últimos días de febrero y primeros días de marzo, las condiciones para tizón fueron muy predisponentes y vimos que en híbridos muy susceptibles tizón empezó a crecer de manera muy agresiva. Ahí fue cuando dimos el sistema, la alarma, y nos sirvió como un sistema de aviso. Todo esto hay que seguir puliéndolo, hay que seguir trabajando, pero es una herramienta más que base del monitoreo de las condiciones ambientales y del patógeno en híbridos muy susceptibles. Ahora, ya sabemos que están las enfermedades, sabemos cómo las estamos viendo, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con la decisión de control? Hay muchos criterios para tomar una decisión. Si se ponen a pensar, estamos muy acostumbrados en el maíz a escuchar aplicar en B8, B10, aplicar hasta el límite de la pulverizadora porque no tengo posibilidad de entrar con un avión, o aplicar en R1. Si se acuerdan, cuando empezamos a trabajar con el cultivo de maíz, todas las aplicaciones iban dirigidas al periodo crítico del cultivo, que era cercano a R1. Esto solamente nos está indicando el estado fenológico que está en el cultivo, no nos está indicando cómo está la enfermedad ni cómo está evolucionando, pero es importante que lo conozcamos. Ahora, también hay criterios en los que están basados muy en el patógeno, es decir, cuándo inició la enfermedad, cuál es el umbral de daño económico, si es preventivo o curativo lo que nosotros vamos a realizar. Son datos que debemos conocer, pero no en los datos en los que solamente nos debemos basar. El inicio de la enfermedad, como deben saber ustedes, es un dato muy ambiguo, no depende de cuántas veces vamos al lote, depende de cuántas veces lo vayamos monitoreando. El umbral de daño económico es un dato muy importante que lo debemos generar. Muchos fitopatólogos, Marcelo, el doctor Carmona, nosotros estamos trabajando en generando este tipo de información. Es un dato que deben conocer, pero que también debe servir de ayuda, de herramienta para tomar una decisión. Saber si nuestro fungicida o cuando nosotros estamos aplicando es de manera más preventiva o curativa también es importante. Ahora, siguen habiendo otros tipos de criterios como basados en el ambiente, como les mostrábamos recién con los sistemas de previsión o basados en el monitoreo. Lo que nosotros proponemos, y creo que entre todos venimos charlando, es que necesitamos hacer la aplicación basada en el criterio, conociendo todo esto, conociendo en qué estado fenológico está el cultivo para saber si estamos protegiendo las hojas que realmente necesitamos proteger. Debemos saber cuándo inició la enfermedad, debemos saber y manejar cuándo es el inicio, cuál es el umbral del daño económico para saber cuánto puedo permitir de enfermedad y cuánto no puedo permitir, saber si yo puedo, por mi operatividad, por mi fungicida, hacer un tratamiento de forma más preventiva o una forma más curativa, saber si hay un sistema de previsión, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo y sin lugar a duda todo esto se hace en base al monitoreo. Un ejemplo solamente para mostrarles en que no podemos, igual que en el cultivo de soja, aplicar por estado fenológico. Hay muchos ensayos, pero ustedes pueden ver ahí, en la barra negra que está ahí abajo, en la línea negra, cómo con 3 aplicaciones de fungicidas nosotros mantuvimos a roya en un híbrido muy susceptible con una severidad baja. La línea roja que tienen para comparar es el testigo en el que no se aplicó nada. Ahí pueden ver la diferencia entre la línea roja y la línea negra de la severidad que tuvo. Ahora, si nosotros ponemos a comparar distintas aplicaciones, una aplicación tardía con mucha severidad, como fue llegar a aplicar, por ejemplo, en un estado fenológico R1, es la barra azul, fíjense que casi no se diferencia con el testigo. Ahora, cuando vemos las aplicaciones temprana, digamos, en B10, cuando realmente veíamos que había un pico de crecimiento, de evolución de roya, no se diferenció de la línea verde, que fue una doble aplicación, aplicar alrededor de B10 y aplicar B1. Lo que nos está mostrando que un monitoreo, viendo cómo viene el híbrido, viendo cómo evoluciona la enfermedad, con un buen manejo, con una buena decisión, podemos llegar a tener los rindes que nosotros estábamos esperando. Ahora, y pasando ya a la parte final, ¿qué sabemos del manejo químico?
En muchas regiones el manejo químico en el cultivo de maíz se adoptó de una manera muy rápida, si lo ponemos a comparar con lo que fue en el cultivo de soja. Nosotros este año hicimos una encuesta en marzo en que todavía faltaban de aplicar muchísimos lotes después de que hicimos el aviso de la problemática con tizón, y ya en marzo el 40% de los lotes de la región centro-norte de Córdoba, en una encuesta que realizamos con CREA, Grupo Río Seco, con empresas y nosotros en la Católica, ya estaban aplicados. Es decir, ya había 40% de híbridos en la región que tenían una aplicación de fungicida. Para el cultivo de maíz es un dato muy importante y una cantidad de hectáreas muy importante. Un dato muy similar es el promedio que tienen hecho los investigadores como Julián García y Claudio Dino de Río Cuarto, en el cual en las últimas 6 campañas, sin poner los datos de esta campaña, tienen un promedio de 57% de sus lotes a los cuales están trabajando, monitoreando o evaluando, han recomendado realizar una aplicación. Es decir, la tecnología se viene utilizando y viene creciendo muy rápidamente. Cuando nos ponemos a pensar por qué creció tan rápidamente, y había 4 puntos que son primordiales. Había un alto stock de fungicidas. Estábamos con todos los fungicidas que habían introducido las empresas por la problemática de rollo en la soja. Y principalmente yo creo que es el punto número 2. Tener enfermedades que han sido visibles y de control probable. Tanto los productores como a los técnicos se les ha hecho mucho más fácil tomar una decisión. Pensar que entrar al lote de maíz y ver que había pústulas, que había ese color como un polvo de ladrillo que se manchaba en las manos y después de aplicarlo es como que desaparecía o no estaba más. Ver que aplicaban para tizón cuando venía evolucionando de las hojas de arriba y después quedarse unos días tranquilos porque no se les enfermaban las hojas más importantes, fueron cosas que llamaron mucho la atención a los técnicos y a los productores y adoptaron la tecnología mucho más rápido que, por ejemplo, si hacemos la comparación con las enfermedades fin de ciclo de soja, que es mucho más difícil de ver para un técnico que está con muchas cosas en la cabeza a campo, cuál fue el porcentaje de control que tuvieron. Por supuesto, si no hubiese respuesta económica importante como lo que hay y constante, que también es importante ver en el tiempo, y el precio del maíz no acompañara, seguramente esta tecnología no se hubiese adoptado tan rápido. Algunos ejemplos, ¿sí? Para que vean arriba a la izquierda, tienen una foto de un tratamiento testigo con una severidad en un híbrido muy susceptible que se enfermó muy mucho. Fíjense que haciendo tratamientos con baja severidad, cuando la enfermedad estaba comenzando, sabiendo cómo era la susceptibilidad del híbrido, como tienen la foto a la derecha, van a ver que la severidad final fue muy baja, llegando a tener mucha área foliar verde para que el cultivo pudiese llenar y la espiga pudiese realmente pesar. Ahora, hicimos una aplicación con una severidad bastante más alta, como la foto que tienen abajo a la izquierda, y ven que la severidad fue muy marcadamente superior. Por supuesto, si hubiésemos hecho una doble aplicación, como tienen en la foto de abajo a la derecha, el cultivo quedó bastante sano. Esto nos está mostrando 2 o 3 cosas. El momento en el que estamos llegando, los porcentajes de control, el porcentaje de control cuando tenemos patógenos que vienen evolucionando de manera muy agresiva, con condiciones conducentes muy importantes. Mientras antes lo hagamos, mientras de manera anticipada podemos llegar con severidades más bajas, seguramente vamos a tener mejor porcentaje de control. Ahora, se sigue trabajando y estamos trabajando en determinar cuáles son los fungicidas que mejor control pueden llegar a hacer. Son los fungicidas que tienen mayor fungitoxicidad a distintos patógenos. Este caso que les muestro es, por ejemplo, carbendazim, ¿sí? Que ustedes lo conocen, benzimidazol, muy utilizado, contra Hexerovirus túrsicum. Si ustedes pueden ver ahí las placas ahí abajo en la foto, hasta la placa que tiene un 50 abajo, que son 50 partes por millón de fungicida, una concentración muy alta de fungicida, directamente no controló absolutamente nada, mostrando que este patógeno es insensible a este ingrediente activo. Estos datos son fundamentales a tener y empezar a comparar ahora con distintos ingredientes activos, como tienen a la derecha, por ejemplo, Iprodiona, que en la primera concentración ya logró obtener un porcentaje de control muy alto. Estos trabajos los estamos generando, hay que seguir generándolo, hay que generarlo con todos los fungicidas que tenemos de parte foliar. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero que es importante que empecemos a ver que no solamente los fungicidas tienen características físico-químicas, como que son la movilidad, la estabilidad en hoja, sino las características biológicas, cómo reaccionan frente a cada uno de los patógenos. Y para cerrar,
Otros puntos que quedan para que después charlemos en el momento de la discusión, si es que hay posibilidad de hablarlo, pero para tenerlos en cuenta. En el manejo de enfermedades es importante que tengamos en cuenta los vectores, si estamos con problemáticas de virus. La tecnología de aplicación, tenemos que seguir trabajando en ella. Hay un gran movimiento y generación de información en lo que es el manejo de enfermedades con la nutrición, con los bioestimulantes, con promotores de crecimiento, con inductores de resistencia. Es toda una generación nueva de manejo de información, manejo de enfermedades en la que debemos trabajar. Y por supuesto, como decía Norma, tenemos que ser muy conscientes que el cultivo que estamos generando es de consumo humano, consumo animal, y hay micotoxinas, toxinas producidas por hongos que son muy importantes y en las cuales cada vez hay más requerimientos. Por eso es todo un tema en el que debemos trabajar para que el manejo que podamos realizar produzca menor cantidad año tras año de micotoxinas, entre otros puntos para hablar. Resumiendo y terminando la presentación, creo que todos los vinieron hablando, tanto Beto como todos los participantes que hablaron tanto ayer como hoy. Todos los cambios están generando cambios. Todos estos cambios que estamos viviendo en el cultivo de maíz, la adopción de fecha de siembra tardía en todas las regiones, la adopción de materiales templados por tropicales, están generando cambios y sabemos que ninguno de los esfuerzos que hagamos aislado va a generar una solución. Entonces, plantear algunas ideas. Necesitamos mayor monitoreo en el cultivo de maíz, necesitamos mayor conocimiento de todos, de cómo son nuestros materiales, conocer cuáles son las condiciones conducentes para cada una enfermedad en cada una de las regiones. Por eso es importante, el otro punto, generar información regionalizada. Y por supuesto, todos hemos estado hablando de lo mismo. Necesitamos tener una observación del sistema maíz. Beto ayer lo hizo con una presentación, todos los demás participantes han hablado de esto. Yo solamente un ejemplo de lo que vimos este año. Un año con muchísima presión de cogollero, con híbridos que también tuvieron muchísima presión de tizón. No es lo mismo tener en cuenta lo que hizo cogollero o lo que hizo tizón de forma aislada. Y así hay muchísimos ejemplos más. Estamos seguros que lo que podamos generar como manejo, que le podemos hablar de manejo integrado o manejo más integrador, porque estamos teniendo mayores ideas, más conocimiento, trabajando en red, como decía Norma, vamos a estar más preparados, vamos a priorizar estrategias y vamos a minimizar los riesgos. Muchas gracias por la atención. Quedo a disposición para las preguntas después. DuPont, líder en innovación tecnológica.